Sí. ¿Tú tomas café? Con leche. Sin azúcar. No, puede ser igual. ¿Sí? Edulcorante. No vale, peor. ¿En serio? Claro, el edulcorante es puro químico, puro veneno. Interesante, no sabía. Claro, ¿viste? ¿Ah? Puedes tomar el que yo tomo, stevia, un café con leche sin edulcorante y un negro para mí. ¿Me traes un negro fuerte? En Oriente uno no puede decir nada, ¿vale? Un negro fuerte, un café negro bien colado, fuerte, chicas. ¡Ay, ¿Ah? caramba! ¿Qué interpretaron ustedes? Verdaderamente a esta hora, mira, ¿qué hora es? Yo tengo 2 horas, ¿viste? Pues me regalaron el reloj de Yuri Gagarin. Entonces tengo la hora de la luna y la hora de la tierra, mira. En la luna son las 9 de la mañana. Yuri Gagarin, ¿cómo le ardió a unos escuálidos por ahí? ¿Ah? Porque ya ahí me regalaron el reloj original de Yuri Gagarin. Se lo quitaron a él y me lo trajeron a mí. Se ponen los ridículos a decir, ese no es el original, ese es una copia. Les duele, ¿verdad? Aquí está. Este fue el primer reloj que estuvo en el espacio. En el espacio. Y ahora yo lo cargo los dos, porque aquí llevo, ya sé, yo la hora de la luna, si está oscureciendo o no, y la hora de Venezuela. Son las 1:29 de la tarde. Éxito total la jornada de trabajo. Éxito total. 3 horas y media trabajando con el presidente Xi Jinping. Lo que vamos es para la luna. Parezco a Saddam Hussein. Saddam Hussein en vivo. Y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros, improvisadores, dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá. Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien. Y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo. De González Urrutia, el nuevo Guaidó, señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Edwin Hospedales, Venezuela tiene hambre, ¿no? Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo. Plan cuerpo sano, mente sana. ¿Cómo se diría en latín, Héctor? Corpus sanus, mentis sanus. Y en inglés, body, hair. Healthy body, healthy mind. No dement. Los dement son otros. Nosotros no. Nosotros estamos muy claritos. Así que, luego de esta bailadita, mira, están regalando gorras que trajeron los trabajadores para regalar aquí, desde la industria de hidrocarburos. Esta gorra va a ser tan famosa como la changa, mira. No war, just speed, victory forever. Se alborotaron, pues. Queridos y queridas, como diría Juan Gabriel, queridas, ¿cómo que decía Juan Gabriel, Silita? Querida. ¿Cómo que dice Silvia? ¿Querida qué? Querida.
ven a mí que estoy sufriendo con tu sectarismo. Basta de sectarismo, basta de sectarismo. El partido tiene que ser amplio y convocativo. Querida, basta de sectarismo. Queridas y queridos, se los digo con amor, se los digo con cariño, basta de sectarismo. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos y a nivel de posgrado vamos a abrir los siguientes posgrados. Atención a todos ustedes: posgrados de oncología médica, terapia intensiva de adultos y otorrinolaringología. Quien estudie otorrinolaringología puede ser un buen otorrinolaringólogo. ¿Estamos de acuerdo? Maduro, soy chavista, me tuvo que ir del país, no aguanté. Bueno, véngase otra vez, porque Venezuela es la tierra de la promesa y de la felicidad. Se tiene en la lista de WhatsApp. WhatsApp le entregó la lista de Venezuela a los terroristas para que lo atacaran. Están atacando a la oficialidad y a la familia militar de Venezuela, a la oficialidad y a la Policía Nacional Bolivariana. Están atacando a toda la institucionalidad del país. Todos los 5 poderes están bajo ataque de WhatsApp. Yo lo voy a hacer voluntario. Hazlo tú también. Ya saben, todos los nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicaremos ahora por WeChat y Telegram y seremos felices, porque ya WhatsApp no estará en manos del narcotráfico colombiano para atacar a Venezuela, no estará en manos de traidores ni del imperio norteamericano. Es el imperio tecnológico, Miguel Ángel. ¿Te gusta ese concepto? Buenísimo. Es el imperialismo tecnológico. WhatsApp, venite para acá, mijo, venite para acá, para que todo el mundo lo vea. Ah, no, aquí lo tengo, aquí está mi WhatsApp, mira. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Aquí está. Déjame leer el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. No me gusta dejar en azul, Silita, ¿verdad? A nadie. ¿Cómo es que dice que la luz que te apagaste? ¿Cómo es la canción? WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana. Así iremos paso a paso. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Just peace. Not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así?
No war, just peace on the people in the United States. Please. Please, please, please. Vamos que se dice, oigan. Listen to me. Not war, just peace. The people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Is the question for Maduro. Where are you from? Maduro from the street? For the peace. Es que se me enreda, estoy hablando mucho inglés últimamente. Entonces estoy hablando con Cilia y... Mitzilita. My love, my lord. ¿Cómo se dice my lord? Ven para mí. Silita, Silita, my lord, come to me, please. Que el imperialismo diga y haga lo que le dé la gana. Nosotros aquí estamos tranquilos, serenos y en paz y seguiremos produciendo. More production para que haya peace, 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 more production. Así que te felicito, gente. Bueno, Comunista desgraciado, me dice alguien por allá. No, agraciado. Bolivariano, chavista y agraciado. Yo conozco Miami. He estado con Cilia en Miami también. Hemos estado en la calle 8. Hemos bailado salsa y casino en la calle 8 de Miami. Yo casi que soy mayamero, pues. Y yo que conozco Miami. Miami es una sola calle que va para allá y que va para acá. Y unos edificios más o menos bien pintaditos. La Guaira es una super ciudad. Por eso yo lo dije y lo saqué por las redes. No sé si lo viste. La Guaira le da 3 patadas a Miami en belleza, en extensión, en servicio, en diversión, en todo. 3 patadas a Miami. ¿Para qué para Miami? No hay nada que hacer, más bien que los mayameros se vengan para acá. Pronto vamos a abrir el vuelo Miami-Maiquetía para que se vengan a disfrutar de La Guaira. Se vienen de día, se bañan y después se van. Y les sale más barato que irse para las playas de Miami. Bueno. Por eso, ayer trataron de meter desde el Miami Herald, desde Miami, imagínate tú, mis amiguis de Miami, pretendieron crear una intriga, que estábamos divididos, que estábamos enfrentados. Mira, eso no lo creyó nadie. Eso es sencillamente imposible. Estamos unidos en el amor más grande por nuestra historia, por nuestro pueblo, y por el futuro y la esperanza de Venezuela. Así que les ratifico a mis amiguis de Miami y del Miami Herald, son unos imbéciles. Stupid. Stupid. You're stupid. Very, very stupid. Y estamos construyendo el modelo de sociedad hermosa que se merece nuestro pueblo. Porque no es un hombre. Es un país entero, es una república, es una historia grandiosa. Imbéciles, stupid, los que creen que es un hombre. No es one man, son millions, the people, the Republican Bolivarian de Venezuela. Respect, stupid. Los estúpidos del norte, que se la pasan opinando y escribiendo en los medios estúpidos del norte, no pueden entendernos, muchachos. Porque en Venezuela manda the people. ¿Cómo se dice en inglés? En Venezuela manda el pueblo. De Venezuela, power in the people. ¿Está bien? Yes. Y con Maduro, victory forever. Not war, just peace. Hoy hemos tenido
esta elección tan bonita. Todavía quedan varias horas para votar. Varias horas para votar. Varias horas para votar. Segundo punto de trabajo. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. Apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por la paz. Me consta. Ni en Miami salió un alma a apoyar a la Sayona. Donde ellos convocaron se escuchó un solo grito. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Y al lado, en más de 65 ciudades de the United States, dijeron: Venezuela, Venezuela, I love Venezuela, Venezuela, just peace, not war, not war. Y yo les contesto desde aquí a los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra, les contesto una canción muy famosa. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. La 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 la. Just peace, not war. Peace and love. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. Landlord say your rent is late. Y ahí se le puede agregar en el coro: Don't worry, be happy. La 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 la. Just peace, no war. No, no crazy war, no crazy war. Not war. Be happy. No, no, crazy war. No. Be happy. Con la canción del alma, para darle un aplauso de agradecimiento a the people of the United States por el apoyo al pueblo de Venezuela y su lucha por evitar la locura de una guerra en Sudamérica. Desde Venezuela pedimos y exigimos
Cese el intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. Desde Venezuela exigimos basta de políticas de cambio de régimen, de golpe de Estado y de invasiones en el mundo. No more Vietnam. No more Somalia. No more Irak. No more Afganistán. No more Libia. Basta de guerras eternas, carajo. Basta de guerras imperiales. Basta de masacres imperiales. Nicolás, eat the peace. Nicolás, eat the peace. Mira la changa esa, no tiene la changa. ¿Te han visto la changa? Peace, forever, forever, forever. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca. No crazy war. No. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Tipo Tarzán sería sí, paz, sí, paz. Sí, paz por siempre. Sí, paz, paz, paz. Not war. Just peace. The people United States. De parte de the people Bolivarian Republic. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! Al pueblo de Estados Unidos le decimos una y mil veces. Una y mil veces. No blood for oil. No war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira, pretexto. Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán, para crear otra Libia. Y nosotros tenemos autoridad moral. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso digo, no more Vietnam, no more Afganistán, no more Libia, no more Irak, no more war eternal, no, no, no y no. ¿Qué dice por aquí? Mira, vamos a hablar aquí. Where are you from? From Los Angeles in California. From What's your name? the imperialist, John Parker. John Parker. And we are going to fight. The black folks there are going to fight for you. We are going to take down las personas que Trump. We quieren don't like atacar them. Venezuela. We No like nos gusta you. Trump. We like Nos socialism. cae usted We will muy stand with bien you. y vamos a estar con Don't usted. worry, No se preocupe. be happy. Sea feliz. La 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 la. Don't worry, be No se happy. preocupen, sean felices. Not crazy world. Que no hayan guerras Just locas. Sí a la paz. Aquí están los invitados internacionales. Venezuela quiere paz, somos hermanos de ustedes, trabajadores, trabajadoras. No a la guerra, no a la guerra. Not war, not war, not war. Yes peace, yes peace, yes peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war.
Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura, a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Victoria por siempre de paz. Esa es la traducción tarzaneada. Ustedes se imaginan en Estados Unidos cuando me escuchan. Deben gozar un montón, con M de montón, de Maduro. ¿A quién le gusta tomar lo negro? ¿A quién le gusta el negro fuerte? El café, vale, el café. El café, mira, ahí está este negro, se emociona, del África, compañero de la plataforma antiimperialista. ¿Cómo se dice en inglés? The Black Strong. The Black Strong. Coffee, the Black Strong. Estoy hablando inglés cada vez mejor. Eso, adivinen quién fue mi profesor en inglés. Nada más y nada menos que el comandante Hugo Chávez, pues. Así que yo hablo inglés chavista. En Estados Unidos dicen que hablo como Tarzán. Bueno, está bien. Tarzaneado, ¿me entienden? Yo le digo al pueblo de Estados Unidos tarzaneado. No crazy war. Peace, only peace. No crazy war. Peace, only peace. Peace forever, peace. Collaboration. Fraternitation. Muy pronto estaremos haciendo los famosos microchips, eso famoso de Nvidia. Aquí los vamos a hacer. Para envidia de los envidiosos. Pero a nosotros no nos va a parar nada ni nadie. Tengan la seguridad. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Con Dios, con la fe y con la ciencia, somos indestructibles. Somos invencibles. Para el camino de la paz, de la felicidad, mira. Hecho, no solo podemos decir Made in Venezuela. Made in Children's Venezuelans. ¿Se dice así? Hecho por nuestros niños y niñas. Y si nuestros niños y niñas ya pueden hacer esto, no, muchachos. Entonces se pierde de vista yo. El mensaje siempre está pendiente. Yo lo he dicho en inglés. Es decir, Y lo repito, siempre. Diálogo, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? buena pregunta. Dialogue. Dialogot. 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 Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra. Peace, peace, peace es la orden. The orden is the peace. War, no. War, no. Deed, no. Peace and life and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra eterna y no a la muerte. No, no, no. Estamos practicando el inglés todos los días y va mejorando. Que lo sepa el mundo.
No Edmundo, el mundo. Que lo sepa the world. Studying the United States, listen to me. The people in the United States, they listen to me. Dialogue. Yes. Peace. Yes. Respect. Yes. War. Studying. Listen to me. War. War no. Never war. Listen to me. The people in the United States. Yo me asombro de ver mi foto. Yo todavía me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News, CNN, y digo, coño, ¿hasta dónde llegaste, Nico? ¿Ah? ¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás, y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intente contra nuestra patria amada. Porque uno no deja de sorprenderse. Es que de verdad uno no deja de sorprenderse. Y digo, coño, soy famoso. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive. ¿Verdad? Para decir, entre una platica para financiar más proyectos de los consejos comunales y de las comunas con la venta del disco. ¿Quién me ayuda? Tú, Héctor, ¿me ayuda? ¿Quién me Robetza? Que me componga las canciones Robetza. Ay, la juventud. Yo canto bien, o sea, tampoco canto tan mal. Puede ser el Super Bigote, que es famoso. ¿Cómo se dice Super Bigote en inglés? Super Mustache. Super Mustache. Ahora en tiempos de inteligencia artificial empieza uno a traducir las cosas. Silvia, the man in the pits is number Nicholas. ¿Está bien? The man in the pits, the number Nicholas. The man in the pits, the number Nicholas. Please, listen to me. Please, listen, Ya, corrijo. Estamos en, ¿cómo es que se llama? Duolingo. ¿Ustedes saben qué es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurolingo. Please, listen to me. The man in the pit is number Nicholas. Tremenda golpiza nos dimos. Empujones de amor. Codazos de amor. Puñetazos de amor. Coñazos
de amor. Todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace. The peace and love. Los pactos ocultistas, satánicos, esotéricos de Mussolini son conocidos en la historia de Italia, pero han sido ocultados adrede. Los pactos satánicos de Hitler y las sectas del que él formaba parte y los juramentos de las sectas que ellos formaban parte. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk y de todo este grupo, por las prácticas también ocultistas, satánicas y más allá del fascismo venezolano, hoy por hoy, de la dirección del fascismo venezolano. Por eso que está interesante, porque además la gente le gusta ese tema, el tema espiritual, sobre todo en Venezuela la gente es muy cristiana y es muy noble. Y ellos entonces, como yo conté eso, me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Ella, llamada por el pueblo de Venezuela la sayona fascista y terrorista, ella sabe que forma parte de un círculo, de un pacto satánico con los gringos, con la iglesia satánica de California y de Detroit. Y uno de los miembros del pacto satánico es Elon Musk. 30 días después, ¿dónde está Elon Musk? Nocao. El pueblo de Venezuela le dio nocao a Elon Musk y a los satánicos. No crazy girl, no. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please.